Ahora sí, arrancamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a los que os conectáis desde el otro lado del charco. En primer lugar, me presento, soy Carlos Martínez, soy el especialista técnico dentro de la división IAQ de Sodeca. Para los que no os estéis muy situados, Sodeca es una empresa líder en ventilación y en extracción de aire y dentro de la división IAQ de calidad del aire interior, a lo que nos dedicamos es a ofrecer soluciones innovadoras para todos los retos que tiene el día a día en esto de la calidad del aire. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Vamos a arrancar ya con lo que es la presentación, que como sabéis, vamos a hablar un poco de calidad del aire interior más allá de la pandemia. La calidad del aire interior es un concepto que ya existía mucho antes de la llegada de esta pandemia y que seguro que seguirá siendo importante cuando esta acabe. ¿De acuerdo? Bueno, somos muchas personas de aquí, que sepáis que vamos a tener un turno de preguntas al final de la sesión. También estas diapositivas os las subiré en formato PDF cuando lleguemos al final de la sesión. Y nada, espero que paséis un buen rato, que disfrutéis y vamos a arrancar ya con esta primera sesión de nuestro programa Microlearning, que ya sabéis que es un programa que va a ser periódico, que vamos a tener otros 3 antes de que nos vayamos todos de vacaciones y que espero que disfrutéis y que participéis de ellos. ¿De acuerdo? Voy a quitar la cámara para que os centréis como es debido en estas diapositivas y al final de la sesión la volveré a conectar, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho, empezamos ya con la sesión propiamente dicha. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un poco definir el concepto de calidad del aire interior. A ver, la calidad del aire interior hace referencia a los niveles de contaminantes que están presentes en el aire que respiramos todos los días, ¿vale? E intenta relacionar la concentración de estos contaminantes con la salud y el confort de los usuarios dentro de edificios, porque pueden ser edificios residenciales, de ocio o de trabajo, ¿de acuerdo? Es un concepto que no es nuevo, que existe desde hace mucho tiempo, casi desde el siglo II después de Cristo, ¿no? Es un concepto que ya empezó a elucubrar Galeno de Pérgamo y sobre todo las tendencias que siguieron a su vida y obra, que es el galenismo, y que ya hablaban un poco del concepto del buen aire, de la importancia de estar en espacios exteriores un poco de tiempo, no estar todo el rato metido en espacios interiores, y que si os paráis a pensar es un concepto que, bueno, que todos podemos recordar en nuestra casa, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre recuerdo a mi abuela obsesionada con el tema de ventilar, con el tema de que corre el aire. Bueno, son las primeras muestras de que al ser humano realmente nos importa el aire que respiramos y nos preocupamos por lo que estamos respirando dentro de nuestros hogares o en otro tipo de locales donde estamos, ¿de acuerdo? Entonces, para poner un poco en contexto la importancia de la calidad del aire interior, yo lo que quiero presentaros aquí son 2 datos que si os dedicáis a esto o habéis visto algunas charlas parecidas a esta, pues seguramente que ya os sonarán, ¿vale? Son datos que a nosotros, los especialistas en calidad del aire, nos gusta repetir mucho, pero no por repetidos dejan de ser menos importantes y creo que son datos que merece la pena centrarse en ellos, ¿de acuerdo? El primero de los datos que os quería mostrar es este, y es el hecho de que pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo, en ambientes interiores, ¿de acuerdo? El 90% puede parecer una cifra muy exagerada, pero si nos ponemos a pensar en nuestro día a día, pues vemos que es la realidad, ¿no? Nosotros dormimos en nuestra casa, nos levantamos, vamos en un medio de transporte, el que sea, un coche, un metro, un autobús, que también es un ambiente interior, llegamos a nuestro trabajo, volvemos, vamos al gimnasio. En el fondo, si nos ponemos a pensar, el 90% incluso se queda corto en algunas ocasiones y más en esta época que nos ha tocado vivir de pandemia, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestro tiempo en ambientes interiores, pero es que además la contaminación en interior en algunas veces supera de 2 a 5 veces la contaminación en exterior, ¿no? Hay determinados contaminantes que están en una concentración mucho más elevada en interiores y pensar que es algo normal. Estamos al final en espacios reducidos, volúmenes reducidos, donde la concentración puede aumentar. Entonces, estos 2 datos están emitidos dentro de un informe muy famoso de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, que es la EPA, que son esas siglas que veis ahí, y el hecho de ser 2 datos a priori que podría hacernos indicar que la calidad del aire interior tiene mucha importancia,
la verdad es que históricamente se le ha prestado siempre más atención a la calidad del aire exterior, ¿no? Se han hecho acuerdos internacionales, globales, en materia de, bueno, pues para reducir los gases de efecto invernadero o para, pues eso, para luchar contra el calentamiento global, ¿no? El famoso protocolo de Kioto que fue refrendado luego en el Acuerdo de París, ¿no? También hay un consenso muy amplio sobre reducir el agujero de la capa de ozono o para reducir los contaminantes que están causando este fenómeno como la lluvia ácida. Son acuerdos, repito, muy importantes que creo que deben llevarse a cabo, pero que si nos ponemos a pensar son siempre tratando lo que es el aire exterior y qué pasa con el interior, ¿no? Para ilustrar este hecho, quiero poneros otro ejemplo también de un tema que normalmente conciencia a todos los países y a todos los gobiernos y a todas las sociedades. Es el hecho de los accidentes de tráfico, ¿no? Normalmente siempre se tiene muchísima preocupación por las muertes de los accidentes de circulación, se intentan reducir de una manera drástica, pero si nos fijamos en los datos, ¿vale? Tanto para la Unión Europea como para España, nos damos cuenta de que las muertes prematuras causadas por sobreexposición a NO2, ¿vale? A dióxido de nitrógeno, son el triple que las muertes debidas a accidentes de tráfico. Los óxidos de nitrógeno no deja de ser paradójico que son uno de los principales contaminantes que emiten, pues eso, los motores en combustión de los coches del tráfico rodado, ¿no? Pero es que esta cifra, si en vez de fijarnos solo en el NO2, nos fijamos en la contaminación en general, vemos que las muertes pueden ser superiores a 400.000 al año solo en Europa. Bueno, aunque los datos son bastante claros y arrojan una verdad irrefutable, que es que las muertes por contaminación son mucho mayores a las muertes por accidente de tráfico, yo os pido que hagáis un ejercicio de reflexión y recordéis cuántos anuncios de la DGT o de la Dirección General de Tráfico o en cada país del organismo que competa habéis visto relacionados, pues eso, con disminuir la velocidad, con no beber al volante, con ponerse el cinturón. Digamos que la sociedad y los gobiernos están bastante concienciados con intentar reducir esto. Pero ahora os pido que hagáis un poco más de memoria y que intentéis recordar cuántos anuncios habéis visto intentando concienciar sobre la importancia de mantener una buena calidad del aire interior o una buena calidad del aire en general. Pues yo no recuerdo ninguno y no sé si alguno recuerda alguno. En general, lo que podemos concluir es que falta un poco de concienciación, tanto por parte de las instituciones como por parte de la sociedad y, por qué no decirlo, también por parte de las propias empresas, ¿no? Entonces, tenemos que intentar hacer entre todos un ejercicio de concienciación, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Un poco hablar sobre la calidad del aire y os voy a intentar mostrar por qué es importante tener una buena calidad del aire. No solo más allá del virus con el que nos está tocando luchar hoy en día, sino que es importante en todos los momentos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Antes de pasar a comentar un poco los casos más sonados de problemáticas relacionadas con la calidad del aire interior, que se han dado sobre todo, nos vamos a centrar en casos que se han dado aquí en España, quería intentar clarificar un par de conceptos que parecen muy obvios, pero que a mí me sorprende la cantidad de veces que se confunden y que se tratan de una manera que no es la correcta. Vamos a ver un poco el origen de la contaminación, ¿no? Si nos fijamos en el origen, dentro de la contaminación puede haber dos tipos de origen interior y origen exterior. Y son muy diferentes y hay que tratarlos de manera muy diferente, pero en muchos casos las soluciones propuestas pues no tienen en cuenta este hecho, ¿no? Vamos a ver un poco los principales contaminantes de interior. No me voy a extender mucho, pero simplemente, por ejemplo, el CO2, que lo desprendemos al respirar, las partículas en suspensión propio de ambientes interiores, como pueden ser los pelos, la piel muerta, el polvo en general. Compuestos orgánicos volátiles, que es una agrupación de muchos compuestos y que generalmente se encuentran, pues, por ejemplo, en materiales nuevos o materiales de una reforma que se ha hecho en casa, en, yo qué sé, cosméticos, productos para limpieza, ese tipo de cosas pueden emitir este tipo de compuestos. Y luego ya tenemos los contaminantes microbiológicos, virus, bacterias y hongos, que si bien no es que los generemos nosotros, pero muchas veces actuamos como vector de transmisión. Lo estamos viendo con este coronavirus, ¿no? Lo estamos viendo con lo que está pasando a nivel de transmisión. Con lo cual, estos son los contaminantes que podemos encontrar en interior. Si nos fijamos en los contaminantes típicos de exterior, vemos muchos nombres que son similares, ¿no? Vemos compuestos orgánicos volátiles o COPs, virus, bacterias y hongos, partículas en suspensión, pero yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión. Que tengan el mismo nombre o que pertenezcan al mismo grupo no significa que sean los mismos contaminantes, porque de hecho no lo son. ¿Vale? Compuestos orgánicos volátiles hay muchos, me atrevería a decir cientos, y a lo mejor los que son típicos de interior no son los típicos de exterior. Es muy raro encontrar benceno, por ejemplo, en el interior de las casas y no es tan raro encontrarlo en el exterior. Con lo cual, aunque tengan el mismo nombre, no son los mismos contaminantes y no se tratan igual. Y si a esto le sumamos compuestos como los óxidos de nitrógeno o los compuestos sulfurados,
pues tenemos una gama de contaminantes muy diferentes a las que nos encontramos en el interior y también con una peligrosidad distinta. ¿Por qué he querido pararme aquí? Bueno, porque de aquí a unos meses, seguro que habéis escuchado aquello de, bueno, la ventilación natural es lo mejor que hay para luchar contra, por ejemplo, la propagación del virus, es la mejor solución, lo que deberíamos hacer todos es ventilar, abrir las ventanas, abrir bien las ventanas y conseguir ventilar. Bueno, simplemente viendo este dibujo o esta pequeña infografía nos tenemos que dar cuenta de que si la solución primordial va a ser abrir la ventana, vale, puede que diluyamos los contaminantes que tenemos al interior, pero a costa de introducir otros contaminantes que a lo mejor son más peligrosos o no son más peligrosos, pero son más peligrosos a largo tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de ellos a la hora de innovar y de dar soluciones a problemas concretos y no vale cualquier cosa. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a hablar un poco de los casos de estudio más relevantes, más sonados que hemos tenido en nuestro país. Y el primero del que quiero hablaros es del síndrome del edificio enfermo. No sé si os sonará, ha sido bastante comentado, sobre todo por allá por el principio de los 2000. El síndrome del edificio enfermo engloba una serie de síntomas que tienen los usuarios que viven o trabajan en edificios que se consideran enfermos. Bueno, ¿y qué son edificios enfermos? Son aquellos en los que más del 25% de sus ocupantes tienen problemas relacionados con la mala calidad del aire, ¿no? Entonces, normalmente son edificios nuevos o recién remodelados y cuyo sistema de ventilación ha sido mal diseñado, ¿no? Tenemos un sistema de ventilación que por lo que sea no está cumpliendo con los parámetros para los que fue diseñado y en general lo que se produce para que de repente se dé esta enfermedad es una acumulación de electricidad estática, una mala ventilación y un déficit de humedad en el ambiente. Entonces, como veis, son cosas que están muy relacionadas, ¿no? La acumulación de electricidad estática con un déficit de humedad ambiente y una mala ventilación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas típicos que sufren las personas que tienen el síndrome del edificio enfermo? Bueno, para empezar, el más típico, el más conocido y que asustaba un poco cuando se veía era la hipoatrofia semicircular, ¿vale? Es un acumulo de grasa por debajo de las extremidades, normalmente en forma de semicírculos, y que, bueno, pues era muy aparatoso, pero quizá era el menos peligroso. Lo que sí es que se ve con mucha claridad son afecciones respiratorias, tanto afecciones respiratorias nuevas como empeoramiento de las afecciones que ya tenía la persona que estuviera allí y también migrañas constantes, irritación, fatiga. Como veis, son todo síntomas de leves a moderados, pero imaginaros que solo por ir a trabajar tuvieras que sufrir esto, imaginaros la falta de productividad, la falta de ganas y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico o más conocido del síndrome del edificio enfermo en España? Bueno, pues es la Torre Akbar o la Torre Gloris, que seguramente todos conoceréis. En su momento fue un concepto de la edificación muy moderna. Fue un edificio que estaba concebido para ser hermético, para que no se pudiera abrir y para darle mucho protagonismo a la ventilación mecánica, que en el fondo la idea es la correcta, ¿no? No voy a permitir que la contaminación exterior de Barcelona pase a mis oficinas y lo voy a fiar todo a un sistema de ventilación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que la selección de materiales, el diseño de la ventilación no fue el adecuado y tuvieron esta serie de problemas. Bueno, yo he podido estar en el edificio hace no muchos años y sé de buena mano que el sistema de ventilación fue remodelado, se eligieron nuevos materiales y ahora es un sitio perfecto para trabajar o para vivir, me parece que también se pueden hacer hoteles, pero cuya calidad del aire ha mejorado muchísimo desde esta reforma. Con lo cual, este es el primero de los ejemplos que os quería mostrar. Vamos a pasar al segundo. Es un caso poco conocido, pero que a mí me gusta mucho hablar de él. De hecho, salió hace poco en la prensa, yo ya lo conocía, y es el proyecto que se denomina INMA, que es Infancia y Medio Ambiente, ¿vale? Es un proyecto muy bonito. ¿En qué consiste? Vale, estudia el papel de los contaminantes ambientales durante el embarazo y los primeros años de vida de una serie de niños que se han creado en diferentes condiciones y que ahora veremos. Vamos a ver un poco los datos de este proyecto, que está dirigido por el investigador, el doctor Suñer, y que lleva más de 20 años desarrollándose. Es decir, se inició hace 20 años con una muestra, por así decirlo, de 3.700 niños. Niños que iban a crecer y que de hecho nacieron y crecieron porque hoy en día son adolescentes, en zonas o algunas zonas rurales y otros grandes núcleos de población. Como podéis imaginar, los grandes núcleos de población son las zonas que mayor contaminación ambiental van a tener. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Pues que aquellos niños que habían crecido, digamos, en los grandes núcleos de población, que como estamos diciendo, son los que tienen una mayor exposición a contaminantes ambientales,
se vio como conclusión de este estudio tres cosas. Primero, que su tamaño al nacer era menor y que luego el tamaño real, la talla de las personas era menor. Como ya han crecido, ya tienen 20 años, el desarrollo, lo que es el crecimiento, se ve afectado. También le afectaba a la función pulmonar, se desarrollaba más tarde y se desarrollaba peor. Y también, y lo que es muy importante, a la función cognitiva, es decir, el desarrollo de su cerebro, de sus capacidades intelectuales, se veía mermado por la presencia de estos contaminantes. Y alguno me dirá, oye, son contaminantes en el exterior, ahí no podemos hacer nada. Bueno, como ya hemos visto, pasamos el 90% del tiempo, de nuestro tiempo en ambientes interiores, con lo cual un correcto diseño de este sistema de tratamiento del aire interior pues, podría haber ayudado a que cosas como esta no se dieran, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a ver el último de los ejemplos o de los casos, digamos, de estudio que vamos a ver hoy, que es el problema del amianto, que seguramente muchos conoceréis y vamos a intentar profundizar un poco en él, ¿de acuerdo? El amianto, para empezar, es un conjunto de fibras minerales, tiene un origen natural, que en general no es un solo elemento, sino que son varios compuestos, que en general se caracterizan por tener gran fortaleza y gran flexibilidad. De hecho, amianto, me parece que es en griego, significa durabilidad o algo así. Es un material que prácticamente dura para siempre. Y además tiene una elevada resistencia al calor, con lo cual se ha utilizado como material ignífugo y como aislante en multitud de construcciones y sobre todo aquí en España y en otros países. De hecho, se sigue utilizando en otros países, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema del amianto? Vale, el amianto, cuando está en su forma para la que fue concebida, en su forma original, compacta, no presenta ningún tipo de peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es cuando se desmenuza, cuando se mueve, cuando se arranca. Al estar compuesto de fibras de un tamaño muy pequeño, llega a las 3 micras, esto produce que se suspendan de manera muy fácil en el aire en espacios interiores. Y la inhalación de estas fibras lo que permite es que, como tienen un tamaño tan pequeño, llegue directamente a los pulmones y provoque una serie de daños pues, bastante considerables, ¿no? Desde el cáncer de pulmón, el mesotelioma pleural, la asbestosis, que es una especie de fibrosis pulmonar, es decir, está provocado incluso por daños físicos de estas fibras de los pulmones, y también se le ha relacionado con el cáncer de laringe, ¿de acuerdo? Entonces, el amianto está prohibido en España su utilización desde el año 2002, pero se calcula que aún quedan cerca de 3 toneladas por retirar de los edificios y de los túneles, por ejemplo, de España. Con lo cual, ¿cuál es el caso más sonado de este problema del amianto? Bueno, en los problemas que están relacionando determinadas enfermedades que están desarrollando trabajadores de Metro de Madrid con el hecho reconocido por la entidad de que todavía en los túneles de metro queda gran cantidad de amianto. Con lo cual, es otro problema, otros problemas de salud que están relacionados con la calidad del aire interiores, en este caso, en los ambientes de trabajo. Bueno, vamos a hablar, antes de finalizar contando un poco las certificaciones, vamos a hablar de la normativa que existe actualmente en España, ¿vale? En materia de calidad del aire interior tenemos básicamente dos normativas, luego dependiendo, por ejemplo, zonas de ambiente hospitalario y tal tienen sus normativas propias, pero en general para viviendas tenemos el Código Técnico de la Edificación y para el resto para edificios de oficinas, para centros comerciales, para cines, para locales de ocio, para restauración, lo que aplica es el RITE, ¿vale? El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. Como os digo, no me voy a extender mucho en esta diapositiva, es simplemente una presentación, porque el próximo 17 de junio vamos a tener pues, otra sesión de estos microlearning, hablando un poco de la legislación española, de cuáles son sus limitaciones, de lo que nosotros creemos que habría que hacer para que fuera más segura. Pero os voy a dar una serie de pinceladas, ¿no? Estas son, por así decirlo, las 3 tablas más importantes que podemos encontrar en el RITE, lo que nos hacen es darnos restricciones de calidad del aire en materia. La primera de las tablas que vemos en materia de filtración, ¿de acuerdo? Y las dos de abajo en materia de ventilación. En materia de filtración, lo que hace es establecer una filtración mínima en función de la calidad del aire exterior, UODA, y la calidad del aire que deseamos tener dentro de los edificios, IDA, ¿vale? Cuanto más sea la IDA, menos calidad del aire interior requeriremos. Bueno, las dos siguientes son, por así decirlo, nos van a dar una idea de la ventilación requerida en las salas según diferentes factores. En la primera se puede calcular según el número de personas que estar en esa sala y en el segundo según la concentración de CO2 permitida, ¿de acuerdo? El RITE te da varias opciones para calcular la ventilación y, como os digo, os emplazo al próximo 17 de junio para conocer
un poco cuáles son las debilidades de este sistema, porque es evidente que tiene que tener debilidades, ¿no? Cuando estamos viendo que se ha podido producir una pandemia como lo que se ha producido, con un montón de contagios en interior, cuando vemos estos casos de estudio que os he presentado, de enfermedades que siguen afectando a trabajadores, a gente en sus casas, a gente en sus locales de ocio, está claro que, como todo, tiene sus limitaciones y tenemos que ser capaces de ver cuáles son las limitaciones. ¿En qué nos podemos centrar o en qué nos podemos imitar, si me permitís, a la hora de mejorar los espacios interiores que tenemos? Bueno, pues en unas certificaciones que ya existen desde hace bastantes años, son certificaciones que premian a la gente que hace las cosas bien en materia de calidad del aire interior, aparte de otras muchas cosas, como ahora veremos. Vamos a presentar primero dos certificaciones que están relacionadas con la construcción sostenible, ¿vale? Que son la certificación LED y la certificación BREEAM, ¿de acuerdo? Y que son dos certificaciones que se parecen mucho en tanto en cuanto lo que hacen es poner requisitos, ¿vale? O digamos, diferentes niveles por los cuales un edificio puede ganar puntos a la hora de obtener esa certificación, ¿no? Estas certificaciones normalmente tienen niveles, LEED oro, LEED plata, LEED platino, este tipo de cosas, y cuanto mejor hagan las cosas en cada uno de estos criterios, pues más puntos obtendrás y mejor será la calificación que te dan. ¿De acuerdo? Como veis, todos estos criterios están relacionados con el diseño ecológico y con la sostenibilidad de los edificios. Tenemos ubicación y transporte asociado, energía, materiales y recursos sostenibles, innovación en el diseño, transporte, usos del suelo. Están muy relacionados. Son dos certificaciones que son diferentes, pero que en el fondo se parecen mucho. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues que en ambas, en algunos de estos capítulos, aparece referenciada la importancia de la calidad del aire interior. No como tal, porque en LEED está dentro de calidad de ambiente interior, que recoge mucho más que el aire, recoge, por ejemplo, pues yo que sé, el ruido, la luz, ese tipo de cosas. Y en BREEAM lo que tenemos es salud y bienestar y contaminación, que ahí es donde lo encuadramos. Como os he dicho, están mucho más enfocados hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética, pero ya premian las cosas bien hechas en materia de calidad del aire interior. ¿Y cuáles son esas cosas bien hechas? O sea, ¿qué te da puntos para ganar más valoración en las certificaciones LEED y BREEAM y en WELL, que la veremos luego? Bueno, por ejemplo, algo en lo que hacen mucho hincapié las tres es en la monitorización de la calidad del aire interior. Monitorizar la calidad del aire es súper importante. Por varios motivos, ¿no? Porque, en primer lugar, necesitas saber qué es lo que está pasando para poder reaccionar, ¿no? Te permite reaccionar ante un eventual pico de contaminación. Y segundo, porque te permite ver si tus sistemas de ventilación, de tratamiento del aire, de filtración, de desinfección, están funcionando correctamente. Con lo cual, las certificaciones LED y BREEAM los premian mucho. Otra cosa que también premian, pues, los sistemas de tratamiento del aire multidisciplinares, es decir, que son capaces de climatizar, ventilar, filtrar, desinfectar. Con lo cual, dicho esto y viendo estas dos certificaciones que son ya bastante importantes y que ya reconocen el papel de la calidad del aire interior, vamos a ver esa certificación que es, digamos, la que más premia la calidad del aire interior, que es en la certificación WELL Building Standard, ¿de acuerdo? Esta es una clasificación que está mucho más enfocada a que la edificación sea saludable y confortable, ¿vale? Está enfocada hacia las personas más que hacia la sostenibilidad o el diseño ecológico de los edificios. Está enfocada hacia las personas. Como vemos, tiene un apartado exclusivo para calidad del aire interior y luego, aparte, se centra en cosas tan variadas como, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Premia que dentro de los edificios haya espacios de alimentación saludable o el confort térmico, los materiales que utilicen, incluso que tenga espacios dedicados a que la gente se pueda desestresar, a cuidar su mente, a crear comunidad, ¿no? Como vemos, está mucho más centrada en las personas, es una certificación mucho más exhaustiva en lo que a calidad del aire se refiere y que tiene muchos parámetros y tienes que estar muy fino y tienes que tener un buen sistema de tratamiento del aire para poder pasarle y para poder ganar puntos. Con lo cual, todas estas certificaciones lo que nos deberían enseñar es que ya había antes de la pandemia una cierta tendencia de la gente a cuidar el aire que respira. Incluso empresas que dicen, bueno, yo voy a cuidar el aire que respiran mis trabajadores porque van a trabajar mejor, van a trabajar más a gusto. Y a lo mejor incluso es uno de los motivos por los que la gente decide cambiar de empresa, ¿no? Mira, es que trabajamos en este edificio que tiene una certificación tal, que cuidamos lo que respiras, lo que comes, lo que bebes y todo este tipo de cosas.
Con lo cual, llegados a este punto, hemos llegado ya al final de esta presentación. Os prometimos que iban a ser shots, iban a ser presentaciones muy cortas pero muy intensas. Simplemente ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Bueno, voy a conectar la cámara para que me volváis a ver. Vale, estoy aquí, no me he ido. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes me gustaría, primero, en primer lugar, agradeceros por vuestra atención y, en segundo, recordaros que el próximo 17 de junio, a la misma hora, 4:30 hora española, tendremos la siguiente sesión de estos microlearning que va a tratar acerca del tratamiento del aire interior, algo más que ventilación, ¿no? Vamos a hablar de normativa, vamos a hablar de legislación, vamos a hablar de las limitaciones y vamos a hablar de las soluciones innovadoras que podemos dar para un poco mejorar todo este sistema que tenemos. ¿De acuerdo? Os voy a subir ahora, voy a aprovechar antes de empezar el turno de preguntas para subiros la presentación. Si me dais un segundo, dejo de compartir la pantalla. Os voy a subir aquí en el apartado donde pone documentos, como os digo, la presentación en PDF y enseguida pasaremos a ver las preguntas que habéis hecho y a responderlas, ¿de acuerdo? A ver dónde la tengo. Un segundo, por favor. Enseguida la subo. Muy bien. Vale, ya se está subiendo, la vais a ver enseguida y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Bueno, veo que sois bastante tímidos, no hay demasiadas preguntas. Vamos a ver si podemos sacar alguna. Vamos a ver. Sí, mira, tenemos una de Germán Martínez. Gracias, Germán, por tu pregunta. ¿Considera que la aplicación o comparativa con el STD 62.1 de la RAE en algún caso? Mira, gracias por tu pregunta, Germán. Como puedes ver en estas charlas, en primer lugar nos vamos a centrar en la normativa un poco española, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, vamos a considerar la normativa RAE, la que más se aplica allí en países de Sudamérica. Y, de hecho, en breve anunciaremos alguna charla relacionada con esta normativa RAE. Así que os invito a estar atentos a nuestras redes sociales. A ver, intentaremos ver un poco las similitudes y las diferencias entre estas normativas y ver un poco cuál está mejor planteada, ¿no? Y cuál protege más a las personas. Vale, vamos a ver otra pregunta que nos viene aquí de Brandon Josué Ramírez Díaz. Nos dice, buenos días, el próximo 17 se va a mencionar alguna homologación de las certificaciones europeas españolas con las americanas. Bueno, va un poco en relación con lo que preguntaba Germán. Os agradezco mucho esto y, por supuesto, lo consideraremos para que no se quede solo, no nos quedemos solamente aquí en España, sino que hablemos un poco también. En cualquier caso, Brandon, Germán, os emplazo a estar atentos a nuevos eventos porque me parece que todavía no lo podemos decir con rotundidad, pero vamos a dar una charla muy centrada en la RAE, en la normativa RAE y en cómo afecta a la calidad del aire interior allá por Latinoamérica, ¿de acuerdo? Vale, otra pregunta de Manuel Urzúa, muy interesante. ¿Cuál es el filtrado recomendado para edificios enfermos? Bueno, gracias, Manuel, por tu pregunta. Vamos a intentar diferenciar las cosas. El filtrado, como bien sabréis, nos va a ayudar por ejemplo, con las partículas en suspensión, pero en general, para edificios enfermos, lo más recomendable es un sistema de tratamiento del aire completo, es decir, que tenga en cuenta cada una de las necesidades, que tenga en cuenta el confort de los usuarios a través de la climatización, que tenga en cuenta la filtración, evidentemente, para esas partículas en suspensión que son tan peligrosas, pero también que tenga en cuenta la desinfección y la ventilación para diluir contaminantes volátiles y químicos y la desinfección, bueno, con uso de luz ultravioleta o de fotocatálisis para el tema de los microorganismos. Con lo cual, para un edificio enfermo, lo mejor es tener un correcto sistema de tratamiento del aire que no deja de ser un tren indivisible de tecnología, ¿no? Que englobe la climatización, la ventilación, la desinfección y la filtración. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra pregunta de Harold Smith. Hola, Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice, ¿el uso de purificadores puede llevar a reducir la cantidad de renovaciones por hora en el aire de los recintos? Mira, Harold, esta es una pregunta súper interesante. Te agradezco mucho que la hayas hecho. Sí, nuestra opinión es que sí, y te vamos a explicar por qué.
Las renovaciones por hora, al final, lo que intentan es asegurar que la entrada de aire fresco y la renovación del aire en una habitación sea la máxima posible. Lo que hacemos con los purificadores no es meter aire fresco, lo que estamos haciendo es recircular el aire. Pero no lo estamos recirculando como haría, por ejemplo, yo que sé, un fan coil o una unidad de climatización. Lo estamos recirculando ya filtrado, eliminando todos esos compuestos nocivos para los usuarios. Con lo cual, lo que yo siempre digo, los purificadores son una herramienta fantástica para reducir, no para reducir, porque en mi opinión entrarían dentro de las renovaciones por hora de este aire. Sepamos que no son renovaciones, pero básicamente podemos actuar con los purificadores que tenemos hoy en día, que tienen filtro SEPA, que tienen cámara germicida. Os aconsejo que echéis un vistazo a nuestra página web para que los veáis. Podemos trabajar con casi todos los contaminantes. ¿Cuál sería el único al que no llegaría un sistema de recirculación? Bueno, como sabéis, sería el CO2. Por eso siempre es muy recomendable que si tenemos un sistema de ventilación que lo podamos combinar con estos purificadores, pues es una estrategia magnífica y muy recomendable para el tratamiento del aire. ¿De acuerdo? Vamos a seguir veo que hay un montón de preguntas, vamos a ver, si no nos da tiempo a responder todas, porque vamos a dedicar solo 15 minutos, os pido por favor, no tengáis inconveniente en escribirnos y intentaremos contestar a todas en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Nos dice Mario Tomás, y así, ¿es efectiva la medición de CO2 en espacios cerrados? Sería bueno tener tablas en ppm. Bueno, Mario, sí, es una estrategia muy efectiva que creo que deberíamos seguir. Tanto la medición del CO2 como la monitorización de otros parámetros, ¿no? Como puede ser la temperatura, la humedad, las partículas. Saber lo que está pasando a tu alrededor es la única forma de poder anticiparte. Y con el CO2 nos pasa lo mismo que nos pasa con la temperatura, que nos pasa con las partículas. Si nosotros tenemos una monitorización continua y en vivo de estos contaminantes, nos podemos anticipar. Oye, podemos ver un pico de CO2 y podemos aumentar la ventilación para que no sea peligroso. ¿Y por qué está empezando a ser tan importante la medición del CO2 en concreto? Bueno, porque el CO2 está relacionado con la respiración del ser humano, ¿no? El CO2 aumenta en ambientes cerrados cuando hay muchas personas o respirando durante mucho tiempo y no hay una correcta ventilación. Por eso se puede extrapolar su medición a la medición de si, por ejemplo, tuviéramos un determinado virus como este que nos afecta, el SARS-CoV-2, bueno, la medición del CO2 te permite ver que no estás haciendo la ventilación tan bien como deberías y, por ende, que no estás eliminando esa presencia de virus, bacterias y hongos que puedas tener. Con lo cual, medición de CO2, sí, te diré, dos pautas rápidas. Primero, no vale cualquier medidor, tenemos que buscar los sensores con la máxima precisión y que se calibren, si puede ser ellos solos, perfecto, y si no, con el menor tiempo posible. Y también nos interesa conocer cómo están otros parámetros que son igualmente importantes para nuestra calidad del aire. ¿De acuerdo? Bueno, veo que hay un montón de preguntas. Siento muchísimo si no podemos contestarlas todas, pero bueno, voy a intentar contestar la mayoría. Vamos a ver de Imperio Oxígeno. Nos pregunta, hola, buenas tardes y gracias por vuestra iniciativa. Soy Mariano Garrido de Imperio Oxígeno y me gustaría preguntarte dos cuestiones sobre la certificación WELL no tiene aplicación vivienda, ¿cierto? Y la segunda, ¿trataréis más edificio RITE o también vivienda? Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, la certificación WELL está más bien pensada para edificios, ni siquiera para edificios multifamiliares, es todo para edificios pues de oficinas, hoteles y este tipo está pensado para esos casos. Y en cuanto a tu pregunta, vamos a tratar en el siguiente seminario, y espero que estés preguntando, vamos a tratar tanto RITE como edificios de vivienda, como también normativas específicas de hospitales, salas blancas, farmacias. Vamos a dar un repaso a todas las normativas que existen en España en materia de calidad del aire interior. Con lo cual, espero que podáis estar allí porque va a ser muy interesante y sobre todo no nos vamos a quedar en deciros las 4 tablas, sino que vamos a decir, vamos a ser claros, vamos a dar nuestra opinión, vamos a dar nuestras soluciones y por qué pensamos que en algunas ocasiones se quedan cortas, ¿de acuerdo? Gracias por vuestras preguntas, de verdad estoy encantado con todas las que nos estáis haciendo llegar, con la participación. Vamos a leer otra de Alejandro Arrega. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo. Nos pregunta, ¿qué parámetros conviene controlar o estudiar para evaluar la calidad del aire interior en oficinas, colegios? Bueno, un poco relacionado con la pregunta de antes que hemos contestado, Alejandro. Yo diría fundamental CO2, fundamental partículas, si puede ser algún tipo de compuesto orgánico volátil, como puede ser el formaldehído perfecto, y temperatura y humedad, porque al final es otro parámetro importante dentro de oficinas, el confort, ¿de acuerdo? Pero sobre todo estos que os he dicho, un poco de CO2 porque nos va a ayudar a ver si necesitamos ventilación, partículas porque nos va a ayudar a ver
si necesitamos filtración, y la temperatura y humedad por comprobar la climatización, ¿no? Lo ideal es este pack completo, ¿no? Al igual que en el tratamiento del aire necesitamos un pack completo que trate cada uno de los contaminantes, pues a la hora de monitorizar también tenemos que intentar abarcar lo máximo posible, porque podemos tener un parámetro de muy buen nivel, pero otro que se nos esté yendo por motivos que sean. ¿De acuerdo? Vamos a ver una de Laura Ruiz Figueroa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Últimamente ha aumentado, lógicamente, los sensores de CO2. ¿Qué correlación existe entre la concentración de CO2 y de otros contaminantes? Bueno, Laura, muchas gracias por tu pregunta. Creo que, como sabrás, no es una correlación clara, pero la que podemos establecer es esta que he comentado antes. El CO2 está muy relacionado con la respiración de la gente y es un parámetro que se usa de manera muy habitual para ver cómo está la ventilación, ¿no? Si nos falta introducir más aire fresco o no. Entonces, la idea de estar utilizando estos medidores de CO2, bajo mi punto de vista, tiene mucho sentido, porque dado que no existe un medidor, por ejemplo, de microorganismos, que sería lo que ahora nos interesaría, o no existe a nivel comercial para poder aplicarlo y en lectura directa y rápida, seguramente exista, pero a lo mejor está fuera de mercado, lo que nos interesa es relacionarlo con el CO2. Es decir, si aumenta el CO2, lo que vamos a estar viendo es que nos está faltando ventilación y que otros contaminantes, como pueden ser los contaminantes microbiológicos, en la misma medida o en una medida diferente, pero lo que está claro es que van a estar aumentando. Con lo cual, es por esto este auge de los medidores de CO2, que digo, me parece muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que no vale cualquier sensor, eso es lo primero, como no vale cualquier filtro, como no vale cualquier purificador, y que tenemos que tener en cuenta que el calibrado es una cosa importante. Con lo cual, yo os aconsejo que os fijéis en eso siempre que vayáis a seleccionar, y sobre todo, si puede medir más de un parámetro, pues mucho mejor. Vamos a ver otra pregunta de Germán Martínez. ¿Evalúan algún método de medición de IAQ que el usuario o propietario pueda incorporar para el monitoreo de CO2, por ejemplo? Pues sí, Germán. De hecho, en Sodeca IAQ lo que tenemos es un dispositivo que estamos ofreciendo ya como para realizar un diagnóstico de situación, ¿de acuerdo? Hay sensores específicos y nosotros tenemos uno que se lo ofrecemos a los clientes que quieran conocer cómo está su calidad del aire interior, y sobre todo nos sirve a nosotros para hacer un diagnóstico, ¿no? Muchas veces se recomienda, tú pones un purificador que con esto mejora, no. ¿Cuánto tenemos que mejorar? ¿Por qué tenemos que mejorar? ¿Y en qué parámetros tenemos que mejorar? Por lo cual, es muy importante el uso de este tipo de monitorizaciones, y ya te digo que aquí en Sodeca tenemos un aparato de estas características, y les invito a conocerlo en nuestra página web, ¿de acuerdo? Vamos a ver que son y 11, vamos a intentar contestar un par de preguntas más y ya lo tendremos que dejar. De verdad, muchas gracias por vuestras preguntas, porque me están pareciendo súper interesantes. A ver, dice Imperio Oxígeno otra vez, Mariano, me recuerdo, dice, pero ventilar es introducir 100% del aire del otro lugar del exterior al local que quiero ventilar, por lo que entonces el purificador no podría contabilizar como método de ventilación. Tienes razón, ventilar es, bueno, no tiene por qué ser el 100%, ventilar al final es meter un porcentaje de aire. El 100% es lo recomendado, efectivamente, y entiendo lo que me dices, pero yo quiero que entendáis también el concepto. Cuando se habla de renovaciones, siempre se habla, no es introducir aire fresco por introducir aire fresco, es introducir aire fresco porque lo que vamos a hacer es diluir la contaminación que tenemos en el interior y eliminar ese peligro. Al final lo que se trata es de eliminar el peligro de una concentración elevada de microorganismos, de partículas. Entonces, ¿los purificadores es ventilación? No, no es ventilación. ¿Puede considerarse a la hora de contabilizar esas renovaciones por hora? En nuestra opinión, sí, porque ya he dicho, hombre, lo ideal es que siempre esté combinado con una ventilación mecánica, pero si esta ventilación mecánica es muy básica, es una muy buena estrategia, un apoyo de purificador portátil. Con lo cual, te dejo nuestra opinión, que es que sí, que lo podemos entrar a jugar en ese juego de renovaciones, recirculaciones, puesto que lo que estamos emitiendo no estamos recirculando el mismo aire viciado, sino que lo que metemos aire viciado y sacamos un aire limpio, ¿de acuerdo? Vamos a ver la última pregunta y ya lo dejamos por hoy. Antonio Ballester nos dice, hola, buenas tardes. ¿Considera que los niveles de ventilación según RITE han quedado obsoletos por la pandemia o siguen siendo perfectamente válidos si se cumplen? Gracias. Antonio, me gusta muchísimo tu pregunta, me parece súper interesante, pero me vas a permitir que no te la conteste, porque es uno de los puntos clave de los que vamos a hablar el próximo 17 de junio. No me perdonaría en la vida haceros un spoiler, porque si os ha gustado esta charla, la siguiente va a ser todavía mejor, estoy seguro, y más con una audiencia como la que hemos tenido hoy, que tengo que daros las gracias porque ha sido fantástica, tanto la asistencia como la participación.
Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil. Confío en que vais a volver a la siguiente sesión de microlearnings y confío en que vamos a vernos las caras muy pronto. Nos podéis seguir en redes sociales, tenéis acceso a nuestro LinkedIn. Y lo dicho, un placer estar aquí con vosotros pasando esta media horita intensa y espero que os haya resultado útil y que hayáis aprendido. Voy a dejar el micrófono y la cámara desconectados, pero voy a permitiros un poco más de tiempo por si alguien no se ha descargado el archivo, que se lo descargue, por favor, que lo podéis coger en la sección documentos. Lo dicho, muchísimas gracias por asistir. Las preguntas que se hayan quedado colgadas os animo a que, si tenéis realmente interés, contactéis con nosotros por vía mail para poder responderlas. Y un abrazo a todos, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.